Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el último punto de la unidad 7, la unidad de desempleo e inflación. Vamos a ver el punto 4, inflación y deflación. Recordemos que la inflación es el aumento generalizado del nivel de precios y la deflación se define como el descenso generalizado del nivel de precios. Entender las causas de la inflación y del fenómeno opuesto, la deflación, es una de las preocupaciones centrales de la macroeconomía. Las causas de la inflación y la deflación, a ver, si bien habíamos visto que los precios de los productos se determinan en el mercado por el juego de la oferta y la demanda, no resulta acertado simplemente sumar lo que pasa en cada uno de esos mercados para saber qué pasa en el conjunto de la economía. La oferta y la demanda solo pueden explicar por qué un bien o servicio concreto se encarece respecto a los demás bienes y servicios, pero no puede explicar, por ejemplo, por qué el precio del pollo ha subido a pesar de que la producción de pollo se ha hecho mucho más eficiente y que el pollo ahora es más o es muy barato comparado con otros bienes. Entonces, ¿cuál es la causa de que el nivel de precios suba o baje? En el corto plazo, los movimientos de la inflación están estrechamente relacionados con el ciclo económico. Cuando la economía está deprimida y es difícil encontrar trabajo, la inflación tiende a ser baja. Cuando la economía está en auge, la inflación tiende a aumentar. ¿Por qué los responsables de llevar adelante la política económica de un país les preocupa tanto una tasa elevada de inflación? Y es porque la inflación puede imponer costos a la economía. Entonces hablamos de los males de la inflación y la deflación. Y es porque tanto la inflación como la deflación pueden causar problemas en una economía. La inflación reduce los incentivos para mantener dinero en efectivo porque el efectivo pierde valor en el tiempo si el nivel de precios crece. Es decir, se reduce la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una determinada cantidad de dinero. Hasta sucedió en casos de inflación extrema que la gente dejó de usar el dinero y se volvió al trueque. La deflación puede causar el problema contrario. Si el nivel de precios está bajando, el dinero en efectivo gana valor con el paso del tiempo. En otras palabras, aumenta la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una determinada cantidad de dinero. Por ello, conservar dinero en efectivo puede ser más atractivo que invertir en nuevas fábricas o en activos productivos, y esto puede agravar una recesión. Entonces, decimos que una economía tiene estabilidad de precios cuando el nivel general de precios cambia muy despacio o no cambia. Ahora, el nivel de precios no importa y la tasa de variación de los precios sí. A ver, ¿cómo explicamos esto? La queja más habitual acerca de la inflación es que el aumento del nivel de precios nos empobrece a todos, ya que una cantidad determinada de dinero puede comprar menos bienes. Pero la inflación no nos hace más pobre a todos. Para entender esto, supongamos una situación en la que un país sustituye su moneda nacional por una nueva moneda. Asumimos que lo hace un tipo de cambio de 7 a 1. Es así que la persona que tiene una deuda de 140.000 pesos en la moneda original pasaría a tener una deuda de 20.000 pesos en la moneda nueva. Como así también, si a la moneda original su salario era de 14 pesos la hora, con la moneda nueva pasaría a ser de 2 pesos la hora. Es decir,
todos los precios se reducirían a una séptima parte. Ahora, ¿supondría esto que de la noche a la mañana todos seríamos más ricos? Por supuesto que no. Los precios habrían disminuido, pero lo mismo habría pasado con los salarios. Si bajamos el sueldo de un trabajador a un séptimo de lo que tenía, pero reducimos también los precios a un séptimo de su nivel previo, el salario real del trabajador, es decir, el salario nominal dividido entre el nivel de precios, no varía. Entonces, reducir el nivel de precios no tiene ningún efecto sobre el poder de compra en general, porque los salarios se habrán reducido exactamente en la misma proporción que se redujeron los precios. La moraleja de esta historia es que el nivel de precios no importa, pero la tasa de variación de los precios sí. Para ver por qué es crucial distinguir entre el nivel de precios y la tasa de inflación, recordemos la definición de tasa de inflación, que dice que la tasa de inflación es el incremento porcentual anual del nivel general de precios y su fórmula es índice de precios del año 2 menos índice de precios del año 1 sobre índice de precios del año 1 por 100. Los economistas creen que las altas tasas de inflación imponen costos económicos importantes a los que llaman costo de suela de zapatos, costo de cambio de menú y costo de unidad de cuenta. ¿Qué es costo de suela de zapatos? Son los aumentos del costo de las transacciones causados por la inflación. Las personas mantienen dinero, ya sea en efectivo, depósitos bancarios, para poder efectuar las transacciones, pero una alta tasa de inflación, sin embargo, hace que la gente mantenga menos dinero, porque el poder de compra del efectivo o de los depósitos en cuentas bancarias se va erosionando a medida que sube el nivel general de precios. Esto hace que la gente busque maneras de reducir la cantidad de dinero que mantiene, lo que suele tener costos económicos importantes. La gente busca proteger su poder adquisitivo, convirtiendo el dinero en algo que conserve su valor, como por ejemplo una moneda extranjera estable. El aumento de los costos de las transacciones causado por la inflación se denomina costos en suela de zapatos, en una alusión al desgaste de los zapatos debido a esos desplazamientos adicionales que tienen lugar cuando las personas intentan evitar mantener dinero en efectivo. Estos costes son más importantes en economías con inflación elevada. ¿Qué son los costos de cambio de menú? La mayoría de las cosas que compramos figuran en una lista de precios y hay rótulos o un rótulo con el precio de cada uno de los productos que están en los estantes de los supermercados o un precio para cada plato en la carta de un restaurante, por ejemplo. Cambiar estas listas de precios tiene un coste que es el llamado coste de cambio de menú. Por ejemplo, para cambiar los precios de un supermercado se requiere enviar empleados por todos los pasillos para cambiar la etiqueta de cada artículo. Si la inflación es muy alta, los costes de cambio de menú pueden ser importantes. Los costos de cambio de menú también existen en economías con baja inflación, pero no son graves, ya que los precios se pueden actualizar esporádicamente y no a diario o con una frecuencia mayor, como ocurre cuando hay inflación alta o hiperinflación. Los costes de unidad de cuenta, veamos, en nuestro diario vivir firmamos contratos de alquiler, por ejemplo, donde el inquilino sabe el importe que tiene que pagar mensualmente, o una empresa que emite bonos promete pagar al propietario del bono un determinado valor expresado en la moneda correspondiente cuando llegue el vencimiento. También solemos hacer
en nuestra familia, en nuestros hogares, solemos hacer nuestros cálculos en términos monetarios. Una familia planifica su presupuesto, es decir, cuánto ingresa y cuánto va a gastar y en qué. E igualmente lo hacen las empresas. Este papel del dinero como base de los contratos y de los cálculos se llama función de unidad de cuenta del dinero. Sin embargo, la inflación puede degradar esta función, ya que da lugar a que el poder de compra del dinero cambie a lo largo del tiempo. O sea, dentro de un año, 100 pesos valdrán menos de lo que valen hoy. Esto empeora la calidad de las decisiones económicas o de la economía en su conjunto, que hace un uso menos eficiente de sus recursos por la incertidumbre que ocasionan los cambios de valor de la unidad de cuenta. Los costes de la unidad de cuenta de la inflación son los costes que surgen por el hecho de que la inflación convierte el dinero en una unidad de medida menos fiable. Estos costes también pueden tener impacto en el sistema fiscal, porque la inflación puede distorsionar las rentas sobre las que se recaudan los impuestos. Cuando hablamos de inflación y de deflación, también hablamos de ganadores y perdedores con la inflación. A ver, vamos a ver qué es esto. Tal como acabamos de ver, una tasa de inflación elevada impone costos a toda la economía. La principal razón por la que la inflación beneficia a unos y perjudica a otros es que las transacciones económicas a menudo implican contratos que se extienden a lo largo del tiempo, tales como los préstamos. En el caso de los préstamos, generalmente están definidos en términos monetarios. Se determina qué valor recibe el prestatario y qué devuelve al prestamista en una fecha determinada a valores monetarios. Pero en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo, el valor de esa cantidad de dinero que tiene que devolver depende sobre todo de la tasa de inflación que haya en los años que dura el contrato. Los economistas resumen el efecto de la inflación sobre los propietarios y los prestamistas, distinguiendo entre el tipo de interés nominal y el tipo de interés real. El tipo de interés nominal es el tipo de interés expresado en términos monetarios. El tipo de interés real es el tipo de interés nominal menos la tasa de inflación. Por ejemplo, si un préstamo tiene un tipo de interés del 8%, pero la tasa de inflación es del 5%, el tipo de interés real será 8% menos 5%, nos estaría dando un 3%. Cada participante de un contrato tiene una expectativa sobre el tipo de interés real del préstamo. Si la tasa de inflación observada es mayor que la esperada, los deudores ganan a expensas de los acreedores. Los prestatarios devuelven su crédito con fondos que tienen un valor real menor que el que esperaban. Inversamente, cuando la tasa de inflación es menor que la esperada, los acreedores ganan en perjuicio de los deudores. Los prestatarios devuelven su crédito con fondos que tienen un valor real mayor que el que esperaban. El hecho de que las ganancias de unos y las pérdidas de otros a causa de la inflación dependan de que ésta sea mayor o menor que la esperada, hace que surja un problema adicional. La incertidumbre sobre la inflación futura desanima a la gente a firmar cualquier tipo de contrato a largo plazo. Este es un coste añadido de una inflación elevada porque habitualmente las tasas de inflación, cuando son altas, también son difíciles de predecir.
En los países con una inflación alta, imprevisible, los préstamos a largo plazo son muy poco frecuentes, lo que en muchos casos hace difícil financiar las inversiones a largo plazo. Y por otro lado, también la deflación no esperada, es decir, una caída del nivel de precios producida por sorpresa, también crea ganadores y perdedores. En este caso, los deudores se perjudican porque sufren un fuerte incremento del valor real de sus deudas. Los economistas dicen que la inflación es fácil y la desinflación es difícil. La experiencia demuestra que reducir la tasa de inflación, o sea, hacer el proceso de desinflación, se vuelve muy difícil si ésta ha alcanzado niveles altos y ha perdurado por un largo tiempo. No está nada claro que un aumento de la inflación desde, por ejemplo, un 2% hasta un 5%, vaya a hacer un gran daño a la economía. Sin embargo, las autoridades reaccionan con firmeza para contener la inflación en cuanto ésta supera el 2 o el 3%. ¿Por qué? Y porque la experiencia nos dice que reducir la inflación, es decir, un proceso llamado desinflación, es muy costoso y difícil una vez que una tasa de inflación alta se ha convertido en un elemento estable en la economía. Se ha visto en Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años 30, que empezó con una gran inflación y que al final del periodo bajó, pero esto se consiguió con un costo muy alto para el país. Una gran parte de la caída de la inflación se debió seguramente a una durísima recesión que sobrevino luego y que llevó a una altísima tasa de desempleo. Muchos economistas creen que este periodo de alto desempleo era necesario porque, bueno, sostienen o creen que la única manera de reducir una inflación que se ha sentado tan profundamente en la economía consiste en aplicar políticas económicas que depriman la economía durante un tiempo. Entonces, la mejor manera de evitar tener que pasar la economía a través de un exprimidor para reducir la inflación es, sin embargo, empezar por evitar tener un grave problema de inflación. Por eso los gestores de la política económica reaccionan rápidamente ante cualquier indicio de que la inflación se puede estar acelerando, como una forma, digamos, de medicina preventiva para la economía. Vamos a ver de qué maneras se pueden llevar a cabo la corrección de las variables económicas ante los efectos de la inflación. Una es expresar las cifras en pesos de diferentes épocas y la otra es el procedimiento de la indexación. Expresar las cifras en pesos de diferentes épocas lo podemos entender mejor con un ejemplo. Supongamos que el salario de un jugador de fútbol en 1991 era de 80.000 pesos. ¿Este monto comparado con el salario de los jugadores de hoy en día era alto o bajo? Bueno, para responder esta pregunta necesitamos conocer el nivel de precios de 1991 y el nivel de precios de hoy. La fórmula para convertir las cifras del año T a las de hoy en día es la siguiente. O sea, la cantidad de pesos de hoy, ¿cuál va a ser? Va a surgir de multiplicar la cantidad de pesos en el año T por el nivel de precios actual dividido el nivel de precios del año T. Si tomamos, por ejemplo, el índice de precios al consumidor para realizar esta operación, recuerden que es un índice que mide el nivel de precios y así podemos determinar el tamaño de corrección de la inflación. Entonces apliquemos la fórmula al ejemplo. Suponga que las estadísticas del gobierno muestran los siguientes datos. El IPC del año 91 es 15,2,
El IPC del año 2014 es 207, así el nivel total de precios ha aumentado por un factor de 13,6 que surge del cociente entre 207 y 15,2. Podemos usar estos números para medir el salario del jugador de 1991 en pesos de 2014, con esta fórmula. Entonces, ¿cuál es el salario en pesos del 2014? Va a ser igual al salario en pesos de 1991 por el nivel de precios de 2014 dividido el nivel de precios de 1991, que en nuestro caso serían 80.000 pesos por 207 dividido 15,2. O sea que el salario en pesos de 2014 es igual a 1.089.473,68. Ahora, habíamos hablado del otro método llamado indexación, que es cuando alguna cantidad de dinero es automáticamente corregida por los cambios en el nivel de precios o por ley o por contrato. Entonces se dice que la cantidad está indexada por la inflación. En economía, la indexación es un sistema o procedimiento que se emplea para compensar las pérdidas de valor que pueden padecer las obligaciones suscritas a largo plazo, como consecuencia de la inflación, ¿no? Entonces, tomemos por ejemplo los salarios. Si, por ejemplo, el IPC, el índice de precio del consumidor, de un año calendario aumenta en un tanto por ciento, entonces los salarios deberían aumentar en ese mismo porcentaje. Aquí estamos indexando el salario conforme a la evolución del nivel de precios. De este modo la gente no se verá ganada por la inflación ni su capacidad de compra se verá reducida, ya que el salario incrementa a la par del índice. La misión de este procedimiento es equilibrar y acercar los salarios al alza de precios que tengan los productos de consumo. Otro ejemplo serían los contratos de alquiler celebrados por 24 meses. En épocas inflacionarias es habitual que se pacten contractualmente aumentos en el valor del alquiler cada 6 meses. Así el propietario se protege de futuras pérdidas ocasionadas por la inflación. Y un ejemplo de indexación autorizado por el gobierno se dio en el año 2017, por ejemplo, cuando Enargas es el ente estatal regulador del gas, que es quien regula, fiscaliza y resuelve todas las controversias con relación al servicio público de gas, que hoy está privatizado y es prestado por la empresa Metrogas en Buenos Aires. Bueno, Enargas resolvió por resolución el ajuste semestral del precio del gas cobrado a los consumidores, acordándose un ajuste por inflación que toma como referencia el IPIM, que mide el incremento de los precios mayoristas. Este ajuste se estableció semestralmente y se utiliza como mecanismo para, mediante su aplicación, obtener la cifra que cada persona debe pagar mensualmente por el consumo de gas. O sea, se actualiza semestralmente la tarifa de gas mediante la aplicación del índice de precios internos al por mayor. Bueno, con esto damos por terminada la unidad 7 y nos vemos en el próximo encuentro.